Señoras, señores, muy buenos días. Estamos transmitiendo, como no podía ser de otra manera, completamente en vivo, aquí desde los Totem Branding Headquarters en Madrid. Y quiero darles una muy cordial bienvenida a este episodio número 11. Sí, señores, episodio número 11 de la temporada 5 de Totem Live. Una temporada que me está gustando muchísimo, emocionando un montón e inspirando tremendamente. Y hoy es uno de esos días en que me doy uno de esos gustos muy especiales de tener un invitado, una invitada en este caso muy especial, a quien no solamente quiero mucho en lo personal, sino que también admiro mucho en lo profesional. Es una mujer con una polenta, como decimos en Argentina, con una energía, con un talento, con una garra espectacular. Y hoy nos va a venir a compartir cosas muy interesantes. ¿Están listos? ¿Están preparados? ¿Tienen ganas de conocer quién nos acompaña hoy en el episodio 11 de Totem Live? Pues sin más rodeos, sin más dilaciones, damos una pero muy cordial bienvenida a nuestra querida y admirada Vale Sánchez. Y ahí sube Vale, ¡pim! Ahí subió Vale. ¡Vale, hola! Bienvenida. Hola, Andy. ¿Qué tal está, flaca? ¡Qué ¿Bien? alegría! Estoy muy contenta. Qué grande, qué grande. Estábamos nerviosos, ahora estamos ya fluyendo y que sea lo que sea, ¿no? Sí, muy contenta de estar acá con vos. Es un Bueno, honor Vale, estar en este espacio con vos. gracias por este huequito en tu Y el apretadísima cariño y agenda. la admiración es mutua, lo sabes. Bien. Pues empezamos bien, ahí yo ya me motivé, así que más aún si cabe. Viste Pero que Vale, hablar vamos a con gente que empezar uno por quiere. la pregunta. Ay, perdón. ¿Qué pasó ahí? De Ahí hablar, estamos, de ¿no? hablar con gente con la que uno quiere es mucho más fácil. Ah, muy bien. ¿Viste? Así que a fluir, Vale, a fluir. Empecemos para todos aquellos que no te conocen, ¿quién es Vale Sánchez para Vale? Pero vale, para mí, ¿quién soy? Mira, soy una cordobesa. Creo que es la primera definición. Cordobesa de la Nueva Andalucía, de la del otro lado, de la del Cono No. Sur. Sabes que se llama Córdoba de la Nueva Andalucía, así le pusieron los fundadores. Soy una cordobesa que lleva 21 años aquí en Madrid, transmitiendo desde Madrid. Soy hija de Mónica y Atilio, mis faros, los que me dieron las herramientas para ser una mujer valiente, una mujer luchadora y una mujer de principios. Yo creo que ahí me define. Soy la compañera de vida de Sebas, que es mi motor en la vida. Y soy la mamá de Simón y de Alma, que son mis maestros que han venido a enseñarme que todo es nuevo y que todos los días se aprende. Ese es Vale. Ese es Vale Sánchez. Nada más y nada menos. Vale, el otro día me llegó no sé, por Instagram, no sé por dónde me llegó algo de acerca de la identidad cordobesa. Y mezclaban el humor con la amistad, con la diversión, no sé, era un combo que me daban ganas de hacerme cordobés, ¿no? ¿Qué es eso de soy de Córdoba, soy cordobés? ¿Qué implica? ¿Qué tiene de especial todo eso, aparte de la tonadita? Mira, yo creo que es un combo, el combo lo acabas de decir, creo que, bueno, es como todo, uno de donde es se cree que es como el mejor lugar del mundo, ¿no? Al final es como lo que uno, los valores que uno se crió y en el entorno que uno se crió y sobre todo lo que uno mamó y lo que se va adentro, ¿no? ¿Qué es ser cordobesa? Bueno, ser eso, tener una buena mezcla de humor, con autenticidad, con una cierta, mi marido dice que somos supremacistas, ¿no?
que nos queremos independizar, eso, ser de un lugar muy, muy, muy propio, de una cultura muy potente, de mezcla de lo académico, acordate de somos la docta, somos el lugar donde se fundó la primera universidad del Virreinato del Río de la Plata, y a la vez somos el lugar del Fernet y la birra, y del cuarteto, mucha alegría, mucho, no sé, te podría nombrar los humoristas, o sea, es un combo fantástico que creo que hace a la gente, bueno, eso, auténtica y querible. Espero, al Sí, sí, menos sí. así nos creemos, como No, todos. total, total. Y te veo como contenida todavía, o sea, estuviste a punto de ahí, pero no, me voy a contener un Sí, poquito porque si más no porque se me van a venir todos encima, no vamos a, no vamos a tirar tanto. pero a mí me gusta uy, perdón. A mí me gusta las personas que están orgullosas de dónde son y de su identidad y de las características singulares que hacen a cada lugar distinto, ni mejor ni peor distinto. Total, No, no sé si hay algo de extraño en aquellos que no están orgullosos de ello, ¿no? Y a mí me total, gusta, total. me motiva. Incluso hay gente que está motivada y súper orgullosa de lugares que son horribles, que no tienen nada, que todo el día llueve. Pero Córdoba tiene razones de ¡Ay, sobra para que la gente divino! esté motivada. ¿O no? Sí, 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 es verdad, es verdad, es verdad, es verdad. Nada, eso, en definitiva es llevar la marca registrada, ¿no? No quiero caer en lugares comunes, pero viste todas las canciones, todo esto que anda, el acento cordobés y cosas, creo que es llevar la marca registrada y sobre todo que tiene que ver con la identidad, con lo que decís, con lo que uno es y lo que quiere seguir siendo. Creo que, bueno, vamos a hablar ahí un tema común que compartimos, que es cuando uno migrado se lleva y se quiere llevar, ¿no? En el corazoncito esa parte del hogar y de nuestra casa y de nuestras raíces a donde estemos. Mira, a mí me pasa mucho que cuando yo me fui de Córdoba hace mucho, hace más de, sí, casi 25, y cuando me subo a un taxi, sobre todo en Argentina, ¿no? Y me dicen, ¿cómo anda Córdoba? Bueno, bueno, se me pone la sonrisa de oreja a oreja, ¿sabés? Que después de 25 años, no haber perdido el acento y eso, viví 5 años en Buenos Aires, llevo 21 años aquí, está todo mezclado por ahí, tengo mis palabras madrileñas y tengo hablo como a veces como una porteña de los 90, entonces es como toda una mezcla, pero bueno, ahí está la identidad, ¿no? En definitiva nos vamos haciendo de los lugares a donde nos movemos y tratamos de quedarnos con lo mejor de cada sitio, ¿no? Qué lindo, ¿vale? Hay uno de los argentinos más notables y conocidos del mundo, Lionel Andrés Messi. Muchos que lo conocen decían que él sigue hablando igual que cuando se fue a Argentina a los 14 años y que cuando él vivía en Casteldefels, en Barcelona, él salía de Rosario para ir a entrenar a Barcelona y después volvía a su casa en Casteldefels, que en realidad era en Rosario, y es como que él nunca se fue de Rosario. Yo creo que yo no sé si nos vamos o no nos vamos de un lugar, pero el lugar nunca se va de nosotros. Eso, justo, justo. Total, total. Mira, por esto de lo que decís, de cómo hablamos y eso, y cómo nos quedamos, bueno, mis hijos hablan como si fueran argentinos de los 90 y tienen palabras, ¿sabes? Porque claro, es lo que nosotros vivimos y cuando nos fuimos y eso, pero en definitiva es perdurar, es que perdure y creo que también es un trabajo que tenemos que hacer, ¿no? Como ahí te paso más para la parte más personal, como padres y madres, esto de transmitir nuestra cultura, nuestros valores, nuestro Belgrano de Córdoba, ¿sabes? Como eso de poder transmitirlo, aunque no lo hayan conocido, aunque no lo hayan vivido en el día a día, pero es parte de lo que son y de lo que van a ser. Total, total. Qué lindo, ¿vale? Espectacular. Vale, Bonito. mucha gente empieza a descubrir a la Vale personal, que va siempre de la mano de la Vale profesional. Durante muchísimos años estuviste trabajando en el mundo de la educación, de la academia, no solamente en España, sino también en diferentes lugares del mundo.
pero durante muchos años, y en esos muchos años cambiaron muchas cosas. La irrupción de Internet, nuevas tecnologías, metaversos, inteligencias artificiales, nuevas generaciones, incertidumbres, certidumbres, y etcétera. Hacernos un resumen de este viaje académico de los últimos años. ¿A dónde estás ahora y en qué estás ahora? Mm, maravilloso. Mirá, lo que decís, ha sido un viaje, sobre todo llegué al mundo de la educación casi de manera fortuita. Mis orígenes estaban en el mundo de la abogacía, de la ciencia política. Trabajaba en consultoría legal, pero tenía una parte ahí de retorno social que no me llegaba, no me terminaba de convencer de la práctica del derecho y llegué al mundo de la educación cuando estaban con los fundadores en el momento que estaban fundando ISDI, y me pude incorporar. Para los que no conocéis, ISDI es una escuela de negocio digital pionera en el mundo, y me pude sumar como la primera empleada y hacer hacer un sueño realidad, que fue una escuela de negocio referente. Y lo hice, bueno, desde Madrid, abriendo y yendo cada vez a más mercados, sobre todo el español, México, Estados Unidos. ¿Y qué pude ver y qué me pasó en ese momento? Descubrí esta famosa frase que se habla del poder transformador de la educación. Bueno, lo viví en carne propia, Andy, y lo que me apasionó y de lo que me di cuenta fue que a cada persona que entraba a un programa formativo, en ese momento en ISDI, o en otros proyectos que he estado colaborando y que ahora te cuento, lo que pasaba era que cada persona le transformaba la vida, le daba herramientas para cambiar su vida, le daba herramientas para dotarlos de empleabilidad. Soy una ferviente defensora del combo educación y empleabilidad. Creo que la educación por sí sola sí es verdad que es el ascensor social, pero si no va acompañada de la empleabilidad, muchas veces termina siendo como de alguna manera un factor de frustración, ¿no? Sobre todo en determinados contextos. Y por eso trato de ir acompañando esas dos caminos, como esas dos herramientas muy en paralelo, la formación y la empleabilidad de la mano. A partir de ahí lo que hice fue tratar de seguir ampliando el impacto de la educación. ¿Y qué hago? ¿En qué estoy ahora? Precisamente en eso, en colaborar, asesorar con instituciones educativas, con empresas, con iniciativas, con startups que tengan que ver con el mundo de la educación, pero que estén sobre todo muy enfocadas en generar mayor impacto, ya sea escalando, abriendo nuevos mercados, abriéndose a nuevos perfiles de programas, nuevos perfiles de usuarios, y sobre todo muy enfocados en que los estudiantes no pierdan esa empleabilidad en la era de la inteligencia artificial. Antes hablábamos de la era digital. La era digital fue un tsunami que nos pasó en ese momento, que nos parecía que era una vorágine y vertiginoso y rapidísimo, y cuando descubrimos la inteligencia artificial dijimos, pues mira lo que creíamos, ¿no? Esto sí que es un tsunami, la era de la inteligencia artificial. Bueno, sabes que han sido 2 años de transformar el mundo y de transformar el mundo educativo también, y el mundo educativo se ve como en el momento de mayor desafío, yo creo, porque de por sí
el mundo educativo son instituciones y modelos que se mueven de manera muy lenta, son pesadas. Yo lo asemejo mucho a mi época en el mundo del derecho, que siempre va por detrás de la evolución de la sociedad, ¿no? Y la educación, de alguna manera, viene siguiendo, pero estamos en un momento en que ese cambio y esa transformación tiene que ser mucho más ágil, tiene que ser mucho más rápida, porque si no, el usuario del mundo educativo queda desacoplado con las necesidades del mercado laboral para el que lo están preparando. Te hablo del mercado laboral porque trabajo mucho con educación superior, pero esto lo puedes llevar a todos los niveles. De hecho, uno de los proyectos ahora que estoy como trabajando es mucho más orientado a últimos años de bachillerato y entender de alguna manera cómo preparamos a los jóvenes para ese mundo laboral de la inteligencia artificial, donde aquel formato de programas, de carreras universitarias, ya empieza de alguna manera a no perder sentido, pero perder el encaje natural que tenía. No, totalmente, ¿vale? Y creo que hay un punto clave en este puente entre lo que aprendés en la academia y lo que podés aplicar. Iba a decir el mundo real, pero ya no sabemos qué es real y qué no es real, en el mundo laboral, ¿no? Como vos lo decías. Y creo que ha habido mucho disengagement, ¿no? Entre la academia y lo que es el trabajo, y también eso generó mucha desilusión, muchos jóvenes que se perdieron en el camino, nos perdimos en el camino, si querés también. Pero incluso hoy, ahora que hablabas de inteligencia artificial, ya empieza a haber estudios que dicen que quienes están demasiado expuestos al uso de la inteligencia artificial, sobre todo en términos de la generativa y demás, ya empieza a haber resultados de los primeros estudios que dicen que el cerebro empieza como a aflojarse Bueno, en términos de, bueno, ya hay un segundo cerebro que hace mi trabajo, con lo cual yo no tengo que hacer ejercicio, no tengo que generar musculación, y por lo tanto mi cerebro se va como apaciguando. ¿Es viable, es posible, según tu experiencia, encontrar ese punto de equilibrio entre estas nuevas tecnologías, nuestra vida analógica, nuestras habilidades sociales, nuestras habilidades técnicas? ¿Por dónde tendríamos que ir, según tu experiencia, tus sugerencias? Mira, yo creo que inevitablemente, o sea, hay una parte de ese conocimiento del manejo de las herramientas tecnológicas, inteligencia artificial que necesitamos, pero creo que va a ir mucho más por las habilidades lo que antes se llamaban soft skills, que ahora estamos llamando power skills, y que tiene todo el sentido que le cambiemos el nombre, porque en realidad son, en este nuevo contexto, son las que nos van a distinguir, lo que van a distinguir al buen profesional, al buen estudiante, al que se sepa adaptar. Yo creo que va a ir por ahí, va a ir por trabajar mucho en el pensamiento crítico, la capacidad analítica, de alguna manera volver a los orígenes, a conceptos como mucho más desde la filosofía, ¿no? A poder entender, poder de alguna manera discernir mucho más frente a lo que conocemos. Creo que el salto mayor fue como de esta inmediatez del conocimiento, sabes que como las generaciones, sobre todo los millennials, vivieron ese cambio de inmediatez. Nosotros fuimos una bisagra, una generación bisagra, pero esos ya nativos digitales lo que hicieron fue, necesitaban un conocimiento, lo tenían a la mano, y tanto estas generaciones jóvenes, millennials, Z y las que continúan, tienen como es lo que han conocido, tienen como una confianza ciega en el conocimiento y en lo que perciben. Y eso es lo que hay que trabajar, ¿no? Porque sabemos que la inteligencia artificial tiene sesgos,
depende de cómo esté usada y cómo esté de alguna manera desarrollada, nos puede conducir a ciertos caminos y como todo, en función del uso que se haga, podemos estar del lado del bien o del mal. Entonces, tenemos que enseñarles, bueno, no solo enseñarles a las generaciones jóvenes, te hablaba de las generaciones jóvenes por esta tendencia a confiar más en los medios digitales, pero nosotros y digo, las generaciones mayores también tenemos que aprender a adaptarnos y a discernir también frente a este mundo nuevo, ¿no? Y este mundo nuevo del conocimiento. Vale, uno de tus retos también está en luchar por mayores niveles de igualdad, ¿no? Y tratar de que se respete el talento, la experiencia, el conocimiento, la trayectoria, más allá del género, más allá del origen, más allá de un montón de allás, ¿no? Pero bueno, como mujer que está peleando por eso, parece que estamos muy atrasados, a pesar de que en apariencia hay muchos avances. Desde el punto de vista laboral o académico, en el que vos estás asesorando, participando, estudios y proyectos que me fuiste adelantando también antes del live, ¿en qué momento de la historia estamos ahora? ¿Estamos en un momento de optimismo, de pesimismo? ¿Estamos en un momento donde estamos estancados, donde estamos avanzando? ¿Cuál es la mirada de alguien que está en esto? Bueno, es que estamos en un momento súper especial. O sea, si hacíamos este live hace 3 semanas, quizás los comentarios irían por otro lado. Yo creo que estamos en un momento muy especial. Si me preguntas, creo que estamos mucho mejor de lo que estábamos. Creo que que se ha avanzado mucho, a pesar de que hay mucho por hacer. Y hablo de diversidad de género, de diversidad generacional, en función del ámbito, de tu contexto y del entorno geográfico. Puedes hacer más hincapié en uno y otro, pero si hablamos de la diversidad de género, yo creo que se ha avanzado mucho, sí, es verdad. Creo que se vienen épocas difíciles ahora y desafiantes, sobre todo con los cambios en Estados Unidos y sobre todo que con una agenda que va marcando de alguna manera las agendas de las grandes tecnológicas y de las grandes multinacionales, que en definitiva no son sino más que el ejemplo y de donde cae en cascada ciertas tendencias, ¿no? Nos habíamos posicionado una tendencia que a lo mejor se ha habido o se puede de alguna manera en algún sentido pensar que se ha ido a lo mejor a un extremo, pero es verdad que en ciertas, bueno, soy una firme creyente que en las revoluciones siempre hay que irse a un extremo para después encontrar el happy medium, ¿no? Y creo que las cuotas y las políticas que van en ese sentido tienen que ver con eso, con dar un lugar que no está dado naturalmente por un contexto histórico-cultural y que estas políticas vienen a hacerlo, ¿no? Y para que de alguna manera tomen normalidad y se hagan normales. Pero así como hablamos de diversidad de género, podemos hablar también de diversidad generacional. Yo creo que, y ahí a lo mejor es una realidad mucho más de este continente, ¿no? De donde estamos ahora, que se está viendo que el edadismo que hay, sobre todo, te podría decir en España, es muy llamativo. Las empresas los están sufriendo. Por supuesto, del otro lado, las personas, los profesionales lo estamos sufriendo y tiene que ver con el contexto geográfico actual, ¿no? Y con esto, con el envejecimiento poblacional y eso. Esa es una realidad que a lo mejor en Latinoamérica todavía no se vive por un contexto cultural diferente, pero bueno, son todos estos desafíos, ¿no? Y de nuevo, hay que trabajar desde es un trabajo muy integrado, políticas públicas, agentes sociales, el empresariado, inevitablemente hay que trabajar todos, y instituciones educativas para ir
todos de la mano en pos de esa búsqueda de la igualdad. Total. Estaba ahora con lo último que decías del edadismo, estaba pensando en personas que conozco de 75, 80, 85 años que se juntan, por ejemplo, con un filósofo a hacer clases de filosofía online, o con un artista a hacer clases de arte, o con un experto en cine a analizar películas o libros. Como que el hambre de conocimiento no caduca a los 65 años cuando te jubilan, o antes, también te jubilan cada vez más antes, ¿no? Hoy la media de edad en España es más de 85 años y creciendo. ¿Cuál es la mirada tuya, Val, en relación yo me preocupa esto porque yo estoy muy cerca de ese grupo, entonces me interesa tu opinión. Oh. Cuando dejemos de estar así, digamos, en la flor de la vida y estemos en otro momento, ¿no hay cursos, academia, espacios para que toda esta sabiduría acumulada de años se vuelque, revierta en la sociedad, en valor, en este encuentro generacional que también mencionabas antes? ¿Hay algo en ese lugar que esté pasando? No hay nada que esté pasando, al menos, no es que no hay nada, no quiero que eso, pero creo que no hay nada formal en este sentido, pero sí que se empiezan a ver como esta necesidad, es lo que decís, todos vamos a vivir, nosotros ya vamos a vivir más y a medida que la tecnología avance, cada vez más se va a prolongar la vida como en buen estado, ¿no? En un envejecimiento como mucho más sano. Y creo que ahí el mayor desafío es que podamos encontrar este lugar de aportación de valor, porque y esto creo que lo compartimos también por nuestras edades, que vemos a nuestros padres que han sido gente súper trabajadora, potente, de aportar, y que es jubilarse y dejar y perder como el lugar social, ¿sabes? Y eso afecta directamente a la autoestima, entonces es como un círculo complicado. Y no es tanto esto de, bueno, formarte en algo, ¿sabes? Como esto bueno, yo pienso en mi papá que le digo, bueno, papá, hacete un curso de arte, no sé, eso, y no va desde ahí, sino va desde seguir sintiendo que uno aporta valor. Claro. Yo creo que va a haber un cambio en las tendencias, sobre todo, te estoy hablando de España, creo que de alguna manera y muy poquito a poco se están dando estos pasos como para volver a incorporar a ese talento senior a través de advisories, consejos, comités asesores, y no necesariamente tiene que ser, o sea, puede ser en el tercer sector, en sectores de impacto social, también en el sector empresarial, por supuesto, pero de alguna manera para que toda esta potencia, lo que decías, la experiencia, el saber, vuelva. Y es que no va a haber mucha no va a haber margen, porque en realidad, como va la pirámide poblacional, y sobre todo con esta tendencia de las generaciones jóvenes, que creo, hay mucha gente que lo ve como de alguna manera una cosa negativa, esto de estar mucho más buscando el equilibrio personal-profesional, buscando ese encaje de propósito personal con el propósito de la empresa, que hace que los perfiles jóvenes se cambien mucho más, duren menos en las empresas, y eso que para nuestras generaciones y las anteriores es como, qué horror, qué falta de compromiso. Yo creo que no, que en realidad es muy sano, y eso repercute directamente en el talento de las empresas, entonces, y en la búsqueda de talento de las empresas. Entonces, ese de alguna manera repesca del talento senior va a venir a compensar como esta necesidad de convivencia intergeneracional, ¿no? Me encanta, espero que sea así. Ojalá, a lo mejor soy muy optimista, ya me conoces. No, al revés. Me parece que está bueno que una persona como vos
con una voz más que autorizada, también abra esta conversación que creo que no se está dando en la medida y en la dimensión que se merece, porque es verdad que estamos viendo un montón de conocimiento y de experiencia, de sabiduría, iba a decir desperdiciado, pero es que en el fondo está siendo desperdiciado, ¿no? Cuando Es solamente lo como si te mandaran mandás. al banquillo, No, ¿sabes? claro, anda al Sí, parque a alimentar a las sí, palomas, ¿no? sí, Por hacerlo exagerado, sí. exagerando con fines didácticos, pero me parece que hay mucho por traer a la mesa. Y también se está dando esta circunstancia ahora que en Estados Unidos hay 5 generaciones conviviendo en el espacio de trabajo ahora Sí. mismo. Durante muchos años, Vale, vos estuviste viviendo en España, desarrollando el mercado americano, explorando el mercado americano, estudiando, abriendo. Eh, Me acuerdo hace como 15 años que un americano me dijo, mira, la gran diferencia en innovación entre Estados Unidos y Europa es que nosotros innovamos y entre 5 y 10 años después Europa nos sigue, ¿no? ¿Sentiste eso? ¿Sentís que hay un gap muy grande? ¿Hay algo de Estados Unidos que realmente te haya sorprendido por encima de tus expectativas en términos de esto que hablamos, ¿no? Innovación, emprendimiento, educación, academia. Yo creo que es un tema de mindset. Ahí creo que la gran diferencia es que el americano, bueno, el norteamericano, acá se dice americano, son doers, son go-getters, ¿sabes? Como esto se innova haciendo, como el mundo emprendedor, el mundo de las inversiones, bueno, el mundo académico, todo es mucho más sobre la marcha, ¿sabes? Como con esta cosa. Creo que tiene que ver mucho, y de nuevo vuelvo como al histórico, ¿no? Y a lo cultural, tiene que ver mucho con la idiosincrasia de ese país, un país de inmigrantes, que había que levantarlo y creo que esa es la gran diferencia, que Europa es mucho más cauta, mucho más pausada, mucho más precavida, que en determinados momentos y para determinadas cuestiones es muy sano. Lo ves ahora con todo el tema de la reglamentación de la inteligencia artificial. Y normalmente las regulaciones y esa necesidad como más de control muchas veces frena la innovación y muchas veces de alguna manera contiene, ¿no? Contiene es como, venga, bueno, vamos a hacerlo sosegado. Y a veces la innovación pasa y la inmediatez tiene esa riqueza y ese impacto rápido que ayuda y que hace que uno, que ayuda a estar a la vanguardia, ¿no? Creo que la principal diferencia es eso, es un tema de mindset que permite llegar antes. Vale, y yo sé que las comparaciones son odiosas y para comparar algo hay que buscar un montón de variables, pero si vos recordás o ves o vivís la Córdoba de hoy o la Argentina de hoy o la Latinoamérica de hoy versus tu lugar en España o en esta Europa occidental, eh, ¿en qué crees que hay que poner más énfasis acá y qué valorás o ponés más en valor de allá? Mira, yo Latinoamérica, en todo lo que es el momento actual de educación, me parece que están viviendo un momento súper rico y lo admiro mucho y sabes que trabajo mucho tendiendo puentes entre España y Latinoamérica. Por eso creo que de nuevo hay una necesidad, y lo sabes perfectamente, que una necesidad de hacer, de crear, creo que viene muy atado con esa necesidad de supervivencia, de encontrar algo que funcione y que permita proyectar en unos países donde la proyección a veces es más complicada, la proyección futura, ¿no? Y en ese sentido, Latinoamérica hay mucha potencia de emprendedurismo, hay mucha startup de tech que que son punteras y que tienen, sabes que en ese sentido
Latinoamérica mira mucho a Estados Unidos, entonces de alguna manera está más inspirada por eso que hablábamos de antes, de esa potencia de venga, vamos a hacer y ya sobre la marcha decidimos, ¿no? El Latinoamérica creo que en ese sentido está en un momento dulce en el mundo educativo, y en el mundo de impacto social, sabes que yo trabajo como en paralelo ahí. También por esta necesidad de encontrar estos lugares que nos permitan soñar y de alguna manera salir adelante. ¿Qué veo a diferencia de España? España y Europa tiene esa estabilidad regulatoria, esa estabilidad económica, que los que hemos venido, que hemos cruzado el charco, a veces aquí parece que wow, y en realidad esto es un mundo muy, muy sano para construir y para proyectar. Entonces, eso da más estabilidad a los proyectos y permite de alguna manera a lo mejor focalizar menos en la supervivencia, en esa cosa innovadora y esa cosa startupera de Latinoamérica. De alguna manera se ve como complicada por esta necesidad de estar mirando siempre los números, estar pensando en la supervivencia, estar adaptándote al cambio legislativo que toca, al cambio económico que toca, al cambio de gobierno que toca. En cambio, aquí podés de alguna manera enfocar más en el producto, en el desarrollo del producto, en el desarrollo del mercado, en esa innovación, en esas ganas porque tenés más tranquilidad de la otra parte, ¿no? Totalmente. Vale, hoy seguramente muchos tomadores de decisiones están viendo este episodio 11 de Totem Live y muchos se deben estar preguntando, che, no la teníamos a Vale en el radar, qué copado todo lo que está diciendo. Aparte, ella está trabajando con temas académicos y otros importantes. ¿Qué puede Vale ofrecerle hoy a una empresa, a una organización, a una institución, a una academia que quiera ayornarse y llegar cuanto antes al presente o casi antes al futuro? Mira, lo que te decía, últimamente, sobre todo un trabajo desde la investigación y desde el campo de entender cuáles son las demandas del mercado laboral y en función de eso trato de trabajar al revés, ¿no? Desde la necesidad del mercado y trasladarlo a las instituciones académicas de nuevo, a empresas con formación corporativa, eso, en lo que se necesita y sobre todo en los gaps que hay. ¿Ok? Entonces, en función de eso, es tanto del desarrollo de currículos como y de nuevo, en la parte de hard skills, como de las power skills, ¿no? De identificar cuáles van a ser las demás y sobre todo adelantarse, ¿no? Una cuestión de ir por delante, de qué van a necesitar mis estudiantes de mañana. Sabes que sobre todo en instituciones educativas tienes el gap de esos 5 años de la trayectoria de una carrera universitaria, pero piensa, Andy, que esto está cambiando todo el tiempo y lo que antes a lo mejor la formación profesional que no estaban tan en auge o que no se le veía el valor de cara al mercado laboral, hoy en día lo está recuperando, pero de una manera vertiginosa y súper potente. ¿Por qué? Porque es una formación más corta, más orientada a la necesidad del empleador, ¿no? O del autoempleo. Entonces, digo, tanto eso en sector universitario, en sector de formación profesional, formación corporativa y también mucho de desarrollo de proyectos específicos, mismo para marcas, que tengan que ver con formación en áreas de tecnología, acompañadas de esta pata de empleabilidad, de power skills, y trato siempre de hacer proyectos que tengan que ver y que vayan muy de la mano también de pool de empleadores, ¿no? Para que
todo el trayecto sea ya como el círculo perfecto de formar en función de esas necesidades de los empleadores, para que cuando terminen los alumnos, los estudiantes, todo este camino, ya puedan salir directamente y encontrar el lugar en el empleador. Y así es un círculo perfecto, porque normalmente son proyectos que están patrocinados por estos mismos empleadores y estás... es un win-win para todos, ¿no? Es win-win para encontrar un talento que necesito y que te lo doy formado como lo necesita, y por otro lado un profesional que necesita ese boost, ese empowerment de habilidades blandas y duras, y que necesita que le hagas el puente con el empleador. Maravilloso. Así que ya saben, si necesitan armar el círculo virtuoso, Vale Sánchez, crack total. Aquí la endosamos al 100%. 100%, 100%. Vale, entramos en la recta final de este episodio 11 de esta temporada 5 de Totem Live. El otro día conversábamos fuera de micrófono, como se dice, me encanta el fuera de micrófono, sobre cómo podemos ayudar a establecer puentes intergeneracionales, ¿no? Generación X con generación Z, que a veces ese famoso libro de hace muchos años que decía los hombres son de Marte y las mujeres de Venus, hoy pareciera que la generación X es de Marte y los de Z de Saturno, ¿no? Tan diferentes somos en el fondo, tan distintos somos. Hay maneras de poder buscar también círculos virtuosos de retroalimentación con lo mejor de cada generación. ¿Es una lucha perdida antes de empezar a lucharla? ¿Cuál es tu mirada al respecto, Vale? Mira, no creo. Sabes que una de las cosas que estoy haciendo que es un doctorado, estoy estudiando el impacto de las herramientas de inteligencia artificial en la integración generacional en las empresas, ¿no? Y ahí creo que las cosas como más llamativas que estoy encontrando es que hay muchos factores en común. Es verdad que hay como diferencias naturales y propias de, sabes que las generaciones se arman sobre todo, o sea, se forman del contexto cultural, el contexto histórico y todo lo que van viendo. Entonces es obvio que cada una va a tener como características propias y diferenciales, pero hay muchos factores en común y este contexto tecnológico es el mayor desafío porque puede ser el determinante para que la brecha sea terriblemente honda y lo que decías, como una lucha perdida, o que de alguna manera encontremos como si fuera un factor común que nos ayude a cohesionarnos, ¿no? Mira, uno de los hallazgos o de las cosas que he encontrado así más relevantes es que el miedo a perder el trabajo es un factor común a todas las generaciones. Todas las generaciones, como decías, en Estados Unidos 5, aquí 4 generaciones conviviendo en las empresas. El empleado de la generación Z, como el baby boomer, tienen por distintos motivos el mismo miedo a perder esa empleabilidad y a no saber esa incertidumbre cómo nos va a afectar. Yo creo que el desafío está del lado de las empresas, del lado de las instituciones educativas, de nuevo, y el triángulo con la política pública en encontrar mecanismos para fomentar esa convivencia intergeneracional, para que no sea una causa perdida. Esto es como todo, es como uno lo enfoca, ¿no? Es como, bueno, puedo pensar que el baby boomer no tiene nada para aportarme y que no se entera de nada, o puedo entender que tiene una visión estratégica y sectorial brutal que complementa a la rapidez y la inmediatez y el contacto y ese control tecnológico que tienen las generaciones jóvenes y que entre los dos pueden hacer que la potencia del negocio sea mucho mayor, ¿no? Entonces,
Creo que no es una cuestión de si es una causa perdida o no, sino es cómo lo enfoquemos, ¿ok? Y es un desafío, Andy. Bien, 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 bien. Bueno, hay que enfocarse y hay que trabajarlo, primero que nada, porque no nos queda otra alternativa, y segundo, porque al final está bueno siempre aprender de los demás. Josefina siempre me dice, mirá, lo que viene no es ni bueno ni malo, no es ni mejor ni peor, es nuevo. Y como es nuevo hay que abrazarlo y tratar de transformarlo en bueno, ¿no? Porque solo las cosas no suceden, ¿no? Total, total, total. Y ahí pensá también que, de nuevo, está de acuerdo al lugar de decisión que ocupemos cada uno, es como podemos aportar a eso, a que sea bueno o malo. Desde el empresario, generar políticas de convivencia generacional, con tutorías inversas, ¿sabes? Con programas de mentorización inversa que convivan. Desde la política pública, y a lo mejor fomentando ciertos beneficios para contratar talento senior. Cuotas, lo mismo que estábamos hablando antes con la diversidad de género. Porque no hemos hablado de la diversidad territorial, también zonas Claro, claro. rurales y eso, o sea, en definitiva, todo esto es un mix, ¿no? Y dónde ponemos el ojo. Hay un ejemplo en Singapur, con esto de la convivencia intergeneracional, el modelo de Singapur, sobre todo en las aulas, es de convivencia de gente de 20 con gente de 50, en un mismo grado, en un mismo programa, ¿sabes? Y es todo un desafío. Yo en algunos casos hemos hecho pilotos con esto y dependiendo del contexto y dependiendo de cuánta intervención se pueda tener en esta parte, pueden ser ventajosos o puede ser complejo. Entonces, de nuevo, es cómo interviene cada uno, cómo lo fomenta y la recepción por parte de los usuarios, por supuesto. Maravilloso. Vale, Sánchez, antes de despedirte y de agradecerte esta masterclass que me ha encantado y me lo he disfrutado como un enano, una de las cosas que nos gusta pedir a nuestros invitados antes de cerrar cada episodio es un mensaje de cierre, una conclusión, una reflexión, algo que no hayamos preguntado, que te hubiese gustado que te pregunte, el silencio también. Pero bueno, cámaras y micrófonos hasta algún lugar de Madrid y Vale Sánchez cierra este episodio 11 de esta temporada 5 de Totem Live. Yo, Andy, agradecerte por este espacio y sobre todo por darle el lugar a la educación, ¿no? La educación es hacerle un espacio en las conversaciones, al poder que tiene la educación como sistema educativo y como la educación como papás y mamás, ¿sabes? Como esto creo que lo más importante que podemos dejarle a nuestros hijos y así criamos y me criaron, es herramientas. Y de nuevo, sin miedo, si el mundo, si como el tsunami tecnológico nos pasa por encima, pues vamos a hacerle frente y vamos a entender qué aporta el mundo educativo, qué le aporta al estudiante, qué le aporta al docente, y sin miedo, entendiéndolo. Hay una frase de Marie Curie que dice que nada debe ser temido, sino comprendido. Hay que comprender, desde ahí matamos los miedos o nos enfrentamos a los miedos y podemos crecer más y con tranquilidad. Es un desafío para todos. Bueno, el desafío está echado, vamos a abrazarlo sin miedo, con valentía, sobre todo porque no nos queda otra, así que hagámoslo, Eso, aunque sea por necesidad, pero hagámoslo. eso. Vale, querida, mil gracias por tu tiempo, mil gracias por tu honestidad, por esos principios que también tus viejos te transmitieron y que vivís y llevás tan alto en el estandarte, así que gracias por estar y por ser. Gracias por regalarnos este espacio hoy en Totem Live. Nada, enorme abrazo y nos seguimos viendo en cualquiera de estos días completamente en vivo, ¿ok? Dale, nos Así tomamos que un café. un fuerte abrazo para todos, vermut y cuartetazo, cerveza
en privado. Un abrazo para todos. Hasta luego.